Imagina esto, Vladimir Putin y Xi Jinping se dan la mano frente a las cámaras, grandes sonrisas, palabras cálidas. Putin la llama su querida amiga. Ella elogia la asociación sin límites entre sus dos naciones. El mundo observa y toma nota. Dos potencias nucleares unidas contra Occidente. Pero en algún lugar en las sombras de Moscú, dentro de una de las instituciones más secretas del planeta, se está redactando un documento muy diferente, un memorando interno de planificación de 8 páginas producido por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, el FSB, que se refiere a China, el llamado aliado más cercano de Putin, con una sola palabra, enemigo. Esto no es especulación, no es una teoría política, es un documento de inteligencia filtrado y autenticado, verificado por 6 agencias de inteligencia occidentales y reportado por primera vez por el New York Times en junio de 2025. Y lo que revela es extraordinario, porque mientras Rusia ha dependido públicamente de China más que en cualquier otro momento de la historia moderna, su propio aparato de inteligencia se ha estado preparando discretamente para el día en que Pekín se vuelva contra Moscú, y posiblemente ya lo haya hecho. Esta es la historia que el Kremlin no quiere que escuches, así que asegúrate de quedarte hasta el final, porque cada capa de este análisis es más impactante que la anterior. Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, las consecuencias geopolíticas fueron inmediatas y severas. Las naciones occidentales actuaron al unísono, aislando a Rusia del sistema financiero global, congelando cientos de miles de millones de dólares en activos rusos e imponiendo miles de sanciones diseñadas para estrangular la economía de Moscú. En pocas semanas, Rusia se convirtió en el país más sancionado del mundo. Sin embargo, Rusia sobrevivió, no por su propia resiliencia, sino gracias a un país que se negó a unirse a la guerra económica, China. Pekín se convirtió en el salvavidas más importante de Moscú. China absorbió enormes cantidades de petróleo y gas rusos en un momento en que los compradores europeos se retiraban. Según Bloomberg, las importaciones chinas de crudo ruso alcanzaron niveles récord durante 2023, a menudo con grandes descuentos acordados en secreto por ambas partes. Más allá de la energía, la relación comercial entre ambos países se disparó en alcance y escala. Como informó Reuters, las exportaciones chinas a Rusia aumentaron casi un 47% solo en 2023. Esa cifra incluye no solo electrónica de consumo y maquinaria industrial, sino también componentes de doble uso, microchips y tecnología que se incorporó a sistemas de armas rusos. A principios de 2025, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, los componentes electrónicos chinos representaban aproximadamente el 80% de los encontrados en drones rusos recuperados del campo de batalla. Pekín negó las acusaciones, calificándolas de infundadas y políticamente motivadas. Pero los números no mienten. China también ha sido el escudo diplomático más consistente de Rusia. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Pekín se abstuvo o vetó repetidamente medidas contra Moscú. Cuando aumentó la presión occidental, Pekín culpó a la OTAN y al expansionismo occidental como causas del conflicto. En la superficie, la asociación parece sólida, irónicamente inquebrantable, pero dentro del cuartel general de contrainteligencia ruso se estaba dibujando un panorama muy diferente. 3 días antes de que Putin diera la orden de invadir Ucrania, el FSB activó discretamente una nueva operación encubierta llamada Operación 4. Y aquí es donde el nombre resulta profundamente irónico. La palabra operación sugiere un acuerdo diplomático entre potencias amigas, pero esta operación no tenía nada de amistosa. Su única misión era contrarrestar el espionaje chino dentro de Rusia. El documento de planificación de 8 páginas fue producido por el séptimo servicio del FSB, la unidad encargada específicamente de operaciones de contrainteligencia contra países asiáticos, con China como objetivo principal. El documento fue obtenido por un sindicato de ciberdelincuentes llamado Arius Leaks, que publicó imágenes en Telegram. El New York Times luego lo compartió con 6 agencias de inteligencia occidentales, todas las cuales lo evaluaron como genuino. Y su contenido es notable.
Describe una tensa y dinámica batalla de inteligencia entre dos naciones aparentemente amigas. Advierte que las agencias chinas reclutan agresivamente a funcionarios, científicos, periodistas y empresarios rusos, esencialmente a cualquiera con acceso a información sensible. Y críticamente el documento instruye a los oficiales del FSB a nunca, bajo ninguna circunstancia, referirse públicamente a China como amenaza, ya que hacerlo podría generar titulares mediáticos con consecuencias negativas para las relaciones bilaterales. En otras palabras, el Kremlin sabe lo que sucede, pero no puede permitirse decirlo en voz alta. Para comprender por qué China y Rusia siguen siendo enemigos secretos a pesar de su alianza pública, debemos retroceder mucho tiempo, porque esta rivalidad no es nueva, tiene siglos, y las cicatrices nunca se han curado por completo. La historia comienza en el siglo XIX, cuando la poderosa Rusia imperial se aprovechó de una debilitada dinastía Qing, extrayendo enormes concesiones territoriales a través de lo que China aún llama tratados desiguales, incluyendo la región de Primorsky y el puerto del Pacífico Vladivostok, históricamente llamado Haixin-Wai. China nunca lo olvidó. Estas pérdidas de territorio se convirtieron en el núcleo de lo que los historiadores chinos llaman el siglo de la humillación, periodo durante el cual potencias extranjeras despojaron a China de su soberanía y dignidad, y Rusia fue uno de los arquitectos principales. Avanzando a los años 50, Mao acababa de establecer la República Popular China y Stalin aún vivía. Ambas naciones, unidas por la ideología comunista y la oposición al occidente capitalista, se prometieron fraternidad. Los soviéticos enviaron ayuda económica, tecnología militar e ingenieros ayudando a construir la base industrial de China desde cero. Pero no duró. En los años 60, las grietas se convirtieron en abismos. Mao rechazó la coexistencia pacífica con Occidente. Los soviéticos lo consideraban impredecible y los insultos ideológicos se transformaron en condenas oficiales. En 1969, la rivalidad estalló en conflicto militar abierto en el río Ussuri, acercando al mundo peligrosamente a la guerra nuclear entre dos potencias comunistas. La ruptura soviética dejó una herida que décadas de apretones de manos y cumbres nunca cerraron completamente. Las relaciones se normalizaron formalmente en los 80 y se alcanzó un acuerdo fronterizo en 2004, pero la desconfianza, especialmente dentro de la inteligencia rusa, nunca desapareció. Hoy en el FSB sigue muy viva. Uno de los principales motores de la ansiedad rusa moderna sobre China tiene poco que ver con ideología o postura militar. Tiene que ver con geografía y demografía. El lejano oriente ruso es vasto y rico en recursos, pero casi vacío, con apenas 6 millones de habitantes en millones de kilómetros cuadrados. Al otro lado de la frontera, el noreste de China está densamente poblado, con cientos de millones de personas en provincias saturadas, separadas de la vasta naturaleza rusa por apenas un río. Desde la reapertura fronteriza en 1988, comenzaron a ingresar trabajadores, agricultores y comerciantes chinos, arrendando tierras, estableciendo negocios y cultivando campos abandonados por rusos. Para 2018, empresas y ciudadanos chinos habían llegado a poseer o arrendar alrededor de 350,000 hectáreas, aproximadamente el 16% de las tierras agrícolas de la región. Aunque esto trajo inversión y mano de obra necesarias, también provocó ansiedad interna. Rusos acusaban a migrantes chinos de tomar empleos, extraer recursos y ocupar territorio supuestamente ruso. En 2017, incluso después de una década de asociación estratégica pública, la mitad de los rusos encuestados consideraba que la creciente presencia china amenazaba la integridad territorial rusa. El documento filtrado del FSB no solo confirma la ansiedad rusa por el espionaje chino, sino que detalla con precisión lo que China ha estado haciendo. Según el memorando, la actividad de inteligencia china en Rusia se disparó casi inmediatamente después de la invasión a Ucrania, en febrero de 2022, con funcionarios militares de seguridad y defensa chinos llegando en gran número.
a menudo bajo cobertura académica o empresarial, con la misión de observar las operaciones militares rusas en tiempo real. Esto proporcionaba datos valiosos para planificadores militares chinos, pensando en un posible conflicto futuro sobre Taiwán. Más allá de la observación, el documento detalla que operativos chinos intentaban reclutar insiders rusos como fuentes de inteligencia, usando incentivos financieros, tratos comerciales, pagos personales y explotación de vulnerabilidades personales. Los objetivos principales eran las industrias aeroespacial y de defensa, especialmente pilotos, ingenieros, diseñadores de armas y especialistas en propulsión y tecnología de misiles. Uno de los detalles más extraordinarios involucra el programa Ekrano, vehículos de efecto suelo soviéticos cancelados, cuyos ingenieros fueron considerados objetivos de alto valor por su vulnerabilidad. Entre 2021 y 2023, las autoridades rusas descubrieron 4 casos de espionaje confirmados de transferencia de tecnología aeroespacial avanzada a China, y esos son solo los que atraparon. Casos como el del físico láser Dmitry Kulker, arrestado en 2022 con cáncer avanzado y fallecido 2 días después, Alexander Lukan, condenado por filtrar tecnología de misiles, y Valery Mitko, académico bajo arresto domiciliario hasta su muerte en 2022. Estos no son solo números, son vidas destruidas por una guerra en la sombra entre países que se llaman socios estratégicos. El aparato de seguridad ruso ha dejado claro que cualquier acto de traición puede llevar a cadena perpetua y extranjeros, particularmente chinos, serán perseguidos agresivamente. Aún así, las operaciones de reclutamiento continuaron, razón por la cual la Operación 4 era tan importante. Agentes del FSB debían advertir proactivamente a ciudadanos rusos que interactuaban regularmente con chinos, ampliando al mismo tiempo la vigilancia digital y hackeando plataformas chinas como WeChat. China realizaba vigilancia paralela, incluso con pruebas de polígrafo a agentes que regresaban de Rusia, monitoreando a más de 20.000 estudiantes rusos, espionaje mutuo, desconfianza mutua, guerra en la sombra bajo sonrisas diplomáticas. Pero hay otra dimensión, la tecnología militar. China no solo espiaba, también desmanteló sistemáticamente la industria rusa de defensa, comprando pequeños lotes de sistemas avanzados para estudiarlos y replicarlos a menor costo, como el caza Shenyang 11B y misiles HQ-9, copiando incluso diseños de barcos. Para 2019, el robo industrial era tan evidente que Rostec documentó más de 500 casos de copia ilegal de equipo militar ruso. Después de 2009, las importaciones de armas chinas se redujeron y la participación rusa cayó de 85% a 68%. Rusia perdió ventas y vio a un cliente convertirse en competidor global directo. El Kremlin intentó responder retrasando ventas de Su-35 por temor a ingeniería inversa inmediata. Tras la anexión de Crimea y sanciones occidentales, Putin aceptó el robo de tecnología como precio de la asociación. Además del espionaje y robo tecnológico, hay 2 frentes geográficos donde los intereses de ambos colisionan y definirán el siglo XXI: Asia Central y el Ártico. China desplaza la influencia rusa mediante inversiones masivas, superando a Rusia como principal socio comercial en repúblicas centroasiáticas, y ahora interviene en seguridad, suministrando drones y estableciendo puestos de contraterrorismo. En el Ártico, con la mayor línea costera, Rusia depende de financiación y experiencia china para sus proyectos energéticos. El documento filtrado indica que China usa estaciones de investigación, rompehielos y empresas mineras por espionaje, MAPD y espionaje, mapeando sistemáticamente el territorio ruso estratégico.
Finalmente, el documento revela que Rusia manipula la percepción de China sobre su desempeño en Ucrania para mantener la confianza china y el flujo de apoyo, una operación de engaño estratégico. Así, dos potencias nucleares públicamente amigas sostienen una dependencia mutua, mientras sus servicios de inteligencia se enfrentan en una guerra encubierta, reclutando científicos, hackeando teléfonos y mapeando territorios sensibles. No es una alianza, sino un matrimonio de conveniencia sostenido por un enemigo común. Cuando ese vínculo deje de ser suficiente, la relación se fracturará siguiendo grietas centenarias. Paul Colby, investigador de Harvard y ex oficial de la CIA en Rusia, señala que basta con rascar un poco para encontrar desconfianza profunda hacia China. En el largo plazo, a pesar de la asociación ilimitada, China es también una amenaza potencial. Algunos estrategas occidentales se preguntan si el miedo ruso a China podría superar su rivalidad con Occidente y si el documento filtrado podría acelerar un cambio en la estrategia rusa. Hasta junio de 2025, ni Moscú ni Pekín hicieron comentarios públicos sobre la filtración. La historia oficial, los apretones de manos y las cumbres continúa intacta, pero bajo la superficie algo muy diferente está ocurriendo. Este documento revela una de las verdades más antiguas de las relaciones internacionales. No hay amigos permanentes, solo intereses permanentes. Rusia y China se necesitan ahora, pero cuando uno vea que puede obtener más socavando al otro que apoyándolo, el cálculo cambia. Y considerando el espionaje, robo tecnológico, agravios históricos y ambiciones territoriales en Siberia, Asia Central y el Ártico, ese momento podría estar más cerca de lo que Moscú o Pekín admitirían públicamente. Mantendremos la actualización de esta historia. Si este análisis te resultó valioso, compártelo. Suscríbete a World Brief Daily y activa las notificaciones. Esta es la clase de historias que los medios apenas rozan y hay mucho más por venir. Gracias por ver.